Es increíble el legado que aún conservamos del Imperio Romano a pesar de que hayan pasado más de 2000 años, ¿verdad? Y eso que aún no hemos visto la Gran Mérida, una de las urbes romanas más importantes de aquella Hispania. Pues sí, porque además aquí en Mérida el legado romano lo encuentras por todas partes. Empezando por este puente que atraviesa el Guadiana y que llega a uno de los núcleos urbanos más importantes de aquella época en la península, Emérita Augusta. Además, este puente es un ejemplo perfecto de la bonanza económica del Imperio Romano durante muchos siglos. Una obra de ingeniería colosal. Se construyó en el siglo I a.C. y tiene 792 metros. Bueno, y estuvo construido sin ningún tipo de maquinaria pesada como la que tenemos ahora, imagínate. Pues al final de este fantástico puente se encuentra la ciudad que tiene el nombre de Augusta por el emperador que mandó su construcción, Octavio Augusto. Y emérita porque los primeros pobladores fueron los eméritos soldados jubilados de la Legión Quinta y Décima, que por aquel entonces estaban conquistando el norte de la península. Una ciudad de recreo para los jubilados, como una especie de resort a orillas del Guadiana. Esta ciudad llegó a tener hasta 40.000 habitantes, una barbaridad para la época. Sí, es que si realmente superpusiéramos el plano de la antigua Emérita Augusta sobre la Mérida actual, no le tendría nada que envidiar a la ciudad del siglo XXI. Es que en este primer enclave de recreo había de todo. Templos, acueducto, baños... Un circo, un teatro y un anfiteatro que también vamos a visitar. Mientras Lidia se dirige a uno de los templos romanos mejor conservados de toda Hispania, yo he venido al Acueducto de los Milagros, una de las varias conducciones que suministraban agua a Emérita Augusta. Hasta 4 grandes conducciones hidráulicas abastecían a Mérida. Este Acueducto de los Milagros es uno de los grandes supervivientes de aquellas canalizaciones de la Emérita Augusta del siglo I. Aquí vemos su tramo final, pero se calcula que tiene casi 12 kilómetros de longitud, que en buena parte es una galería subterránea excavada en la roca viva. Hay teorías que cuestionan que el agua transportada por estos acueductos romanos proviniera de embalses. Entre otras cosas, porque los romanos no usaban el agua embalsada para consumo humano por su escasa potabilidad. La arquería que ahora vemos combina el granito y el ladrillo. 73 pilares que han sobrevivido al paso del tiempo. Una obra de ingeniería hidráulica que forma parte del conjunto arqueológico de Mérida, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Sin duda, una monumental construcción para impactar a los viajeros que llegaban a la ciudad. Este acueducto formaba parte de una conducción hidráulica que traía agua proveniente del pantano de Proserpina o charco de la Albuera. Es comúnmente conocido como el Acueducto de los Milagros por la admiración que causaba su buen estado de conservación a pesar del paso de los siglos. De hecho, a día de hoy conservamos más de 800 metros de este acueducto y algunas de sus pilas de granito y de ladrillo se levantan más de 27 metros por encima del terreno. El agua que alimentaba este acueducto provenía de embalses y manantiales ubicados a las afueras de la ciudad. Llegaba hasta aquí a través de canalizaciones subterráneas que también vamos a visitar. Impresionante, ¿verdad? Este es el templo de Diana y, como veis, está en muy buen estado de conservación. Pero es que tiene truco. El Templo de Diana, uno de los edificios religiosos romanos mejor conservados, se eleva sobre un pódium de más de 3 metros de altura. Sus pilares forman un espacio rectangular muy similar al de los templos de Viena, Nimes o Barcelona. Estas columnas son las auténticas protagonistas de este vestigio del siglo I a.C., con fuste estriado, más de 8 metros de altura y capiteles de origen corintio. En este espacio central se debía ubicar la cella, la estancia más sagrada en el corazón de los templos griegos y romanos. Hola, Félix. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el templo de Diana.
que Diana era la diosa romana de la caza y de la naturaleza salvaje. ¿Por qué se llama así? Está dedicada a Diana, mal llamado templo de Diana, porque un historiador local en el siglo XVII lo quiso asemejar a una de las 7 maravillas del mundo, el Artemisón de Éfeso. La Artemisa griega es la Diana romana y, por tanto, a partir de entonces se empezó a llamar de Diana, ¿no? Entonces, por un error. Sí, por un error, efectivamente. Y, evidentemente, el pueblo lo acogió con grandeza, porque, como digo, estaba ensalzando este monumento de Mérida y pervivió hasta la actualidad. Este es un templo que presidía el foro de la colonia, el centro político, religioso y administrativo de la ciudad, y era un templo que estaba dedicado, como dicen las últimas investigaciones, al emperador Augusto, pero el emperador Augusto jamás permitió que se le dedicaran templos en vida solo a él, y lo que se hizo fue acompañar con la diosa Roma, y por tanto este templo nosotros creemos que estaría dedicado a la diosa Roma y al emperador Augusto. ¿Cómo era la construcción original del edificio y cómo se distribuían los espacios en época romana? Bueno, responde a la arquitectura canónica de un templo. Tendría una gran escalinata a la que se accedía al templo. Es un edificio hexástilo porque tiene 6 columnas en la fachada. Luego sería perístero porque está rodeado de columnas en todo su perímetro. Y a partir de la 4ª fila de columnas es donde se iniciaba la cela, el espacio que albergaba pues, la imagen de la diosa Roma y la imagen del emperador Augusto, porque estaba dedicado a ellos dos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, este espacio era de uso restringido para los sacerdotes y, digamos, gente de cierto poder, claro. ¿Sabemos para qué se utilizaba este templo? ¿Había algún tipo de sacrificio? Sí, un templo romano, en este caso que como digo, que preside el espacio más importante, el corazón de la ciudad, era un espacio multiusos, por decirlo de alguna manera. Tenía evidentemente carácter sagrado, pero fundamentalmente tenía un uso político. O sea, esto era ni más ni menos que un gran telón de fondo para actividades fundamentalmente de carácter político, aunque evidentemente era un edificio religioso. ¿Por qué ha llegado tan bien conservado hasta nuestros días? Claro, la clave es que un edificio o se usa si se abandona, pues lógicamente se empieza a deteriorar, ¿no? Nosotros creemos que durante este edificio estuvo en uso hasta el siglo IV, dentro del periodo romano. Creemos que se reutilizó en época visigoda y en época andalusí. Pero sobre todo ya sí conocemos que a finales del siglo XV, en pleno Renacimiento, pues un señor importante de Mérida decide ubicar pues su casa palaciega en este espacio. Bueno, estamos hablando del Renacimiento, del renacer del mundo clásico. ¿Y hasta cuándo ha sido casa? Y aquí ha vivido una familia meritense hasta 1972. ¿Hasta ayer? Hasta ayer, efectivamente, Mérida. En 1972 el Estado español adquiere el templo y el palacio y, digamos, empiezan las campañas de demolición de las construcciones aledañas, de fases de restauración, fases de excavaciones, hasta que le dan pues la fisonomía que tiene actualmente. En su lateral se conservan la puerta y ventanas del palacio renacentista. Y si lo abrimos, aparece la galería doble que daba al patio y el actual centro de interpretación. Un museo que nos permite entender cómo era la vida en aquella colonia, fundada por los soldados veteranos de guerra, que llegó a convertirse en Emérita Augusta. El templo presidía la cabecera del foro y estaba rodeado por un temenos, el perímetro sagrado donde se celebraban ceremonias religiosas. Y en los laterales de este amplio espacio público, si nos colamos en el subsuelo, encontramos las cajas fuertes de la ciudad. En el criptopórtico, esta galería subterránea bajo el foro de la colonia, se almacenaban los bienes públicos. Estamos en uno de los centros neurálgicos de Mérida Augusta. Y saliendo a la superficie, arropando las ruinas, volvemos a la plaza moderna, que en forma de gran U ha vuelto a recuperar su función de espacio público para el encuentro y los eventos culturales. Bajo esta tierra que estoy pisando, los romanos construyeron una red de canalizaciones subterráneas que suministraban agua a los acueductos de la ciudad. Lo que es realmente sorprendente es que 2000 años después, canalizaciones como esta de Rabo de Buey San Lázaro continúan llevando agua a la ciudad de Mérida. Pocas veces nuestro escáner sobrevolará un arroyo en medio de un campo. Pero es que pocos pueden imaginar que debajo se esconde la conducción hidráulica de Rabo de Buey.
Este es un tramo de una extensa red de canales que transportaban el agua a través de estas canalizaciones, encargadas de recoger las aguas subalveas, es decir, las que se van filtrando bajo el cauce de los ríos y arroyos. También tenían la función de decantarla, de ir sedimentando sus impurezas para que llegara en condiciones óptimas de consumo a las urbes. Aguas que llegaban hasta las termas y al foro de la colonia. Estos specus o canales discurren a unos 2 metros de profundidad, pero en ocasiones, para mantener su caudal constante, llegaban a estar a 5 metros respecto de la superficie, lo que demostraría las avanzadas técnicas de nivelación utilizadas para construir estos ingenios hidráulicos. El agua de los acueductos romanos no circulaba por tuberías, sino por canalizaciones abiertas similares a una acequia, que los romanos denominaron specus. El specus de los primeros acueductos se construyó al aire libre, pero pronto comenzaron a cubrirlos. Se dieron cuenta de que el agua debía protegerse de la luz solar y también que circulara lo mejor posible. Además, debía de mantenerse intacta y evitar que los animales bebieran de ella y que las personas las trajeran. Para permitir que este agua llegara con una calidad excepcional a la ciudad, llegaron a la conclusión de que el último tramo del specus tenía que tener una pendiente constante, una pendiente que permitiera que el agua circulase a 0,5 metros por segundo. Este specus tiene una longitud aproximada de 10 kilómetros y es otra manera de entender la opulencia romana. Se trata de una construcción al alcance de muy pocas sociedades de la época y debió de costar una fortuna a las arcas públicas del imperio. Muchos de los conocimientos que utilizaron los romanos tenían una base científica tan sólida que aún se utilizan en el siglo XXI. Y la red subterránea de aguas y alcantarillado que utilizamos en la actualidad es una muestra de ello. Ahora me voy a recorrer el specus hasta llegar a Mérida porque he quedado con Lidia en el Teatro Romano. A finales del siglo III después de Cristo, Emérita Augusta es designada capital de la diócesis de Hispania, que incluía toda la península ibérica y el norte de África. Una gran urbe en la que palacios y villas no escatimaban en hacer ostentación de riqueza. Muchas de estas villas huían del bullicioso centro urbano, como la lujosa Casa del Mitreo. Recorrer sus estancias es entrar en un auténtico museo de mosaicos. No me digas que vamos a poder entrar a ver el mosaico cosmogónico donde la gente no puede entrar. Vamos a poder entrar y que todo el mundo pueda disfrutar de la casa. Y así de cerquita me puedes explicar por qué es especial este mosaico. Bueno, el mosaico es uno de los mosaicos más conocidos de todo el Imperio Romano por su temática, por la iconografía que representa, porque lo que estaba plasmando es la concepción que tenía esta gente, estamos hablando de a lo largo del siglo III, que es cuando se fecha este mosaico, la concepción que tenían del cosmos, ¿no? El mundo celestial, el mundo terrestre y el mundo marítimo, ¿no? ¿Se sabe dónde venían los materiales para su construcción? Hay materiales que son exportados, son materiales incluso exportados de toda la zona de Oriente, que eso también se añade a la calidad que tiene el propio pavimento y lo caro que sería construirlo, y evidentemente implica el poder económico que tendría el propietario de esta casa. Indudablemente quien vivía aquí era alguien evidentemente muy poderoso económicamente. De hecho, incluso algunos investigadores plantean que Mérida en el siglo IV fue la capital de la diócesis hispaniarum, la capital de la Hispania de entonces, la Madrid del siglo IV, para entendernos. Trasladada a la actualidad sería el Palacio de la Moncloa actual, donde residía, digamos, la máxima figura que mandaba en la Hispania del siglo IV. Evidentemente es una teoría muy arriesgada. Por su tamaño. Es muy arriesgada. Y por este mosaico podría serlo Sí, perfectamente. es arriesgada, pero bueno, es una teoría como otra cualquiera, probablemente indemostrable, claro. La Casa del Mitreo, construida entre el siglo I y el II, es un espléndido ejemplo de domus o casa señorial romana. Este tipo de casas, donde vivían las clases acomodadas, eran viviendas cerradas al exterior. La actividad se desarrollaba en torno a uno o varios patios interiores, que daban luminosidad y aireaban las estancias.
Si nos fijamos en la estructura de esta vivienda, vemos cómo sus dependencias se organizan alrededor de 3 patios porticados con columnas. El primero, situado junto al mosaico cosmogónico, es el patio de menor tamaño, destinado a la vida pública de la casa. A su alrededor se hallaban las salas para audiencias y reuniones con las visitas. Yo diría que más que una casa, esto podría ser perfectamente una mansión. Efectivamente. Bueno, la casa del Mitreo está fuera de la muralla romana, de la ciudad amurallada, y al estar fuera, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una ventaja es que dispone de todo el terreno del que el propietario sea capaz de disponer para construir esta gran mansión. Dentro de la muralla estaría mucho más constreñido a lo que es el urbanismo de la ciudad, ¿no? Tiene como inconveniente que en épocas de inestabilidad, como pasa ya a finales del siglo III, ya que hay enemigos que están atacando un poco las fronteras del imperio, estar fuera de las murallas no es conveniente, hay que refugiarse dentro, ¿no? Y la casa se abandona a finales del III porque estaba fuera de la muralla y en aquella época ya no era conveniente vivir fuera de la muralla. Avanzando a través de un pasillo, llegamos hasta el segundo patio, más grande que el primero, y que estaría presidido por un gran estanque central. El tercer patio, el más amplio, giraba en torno a un piridarium o jardín central, rodeado de fuentes y pasillos decorados con mosaicos. Este patio era el corazón de la villa y a su alrededor se disponían las estancias más importantes de la casa, como dormitorios, sala de estar o comedor. Desde este patio principal se accede a unas escaleras que nos llevan a unas estancias subterráneas. Estas debieron estar cubiertas con bóvedas. Serían las habitaciones de verano donde escapar de las altas temperaturas. Unas termas situadas en el sector oriental completan la residencia. Bueno, esta habitación es la única habitación subterránea que se conserva de la casa. Probablemente su uso sería una estancia de verano. Por favor, explícame esto de que hay estancias de verano y estancias de invierno. Bueno, esto sería un triclinium estivalis, esa estancia de verano. Hay que entender las altas temperaturas que habría en Mérida en aquella época, exactamente igual que ahora. Y, lógicamente, hay dependencias subterráneas que están más habilitadas Sí, para... es como una cueva donde exactamente, más habilitadas para soportar, digamos, los calores, ¿no? Igual que hay estancias de invierno calefactadas, no solo por las termas, sino por los sistemas de calefacción que ellos tenían, pues en este caso estamos en una estancia donde en verano se estaría muy fresquito. El aire acondicionado de la Efectivamente, es el aire acondicionado. Ellos no lo tenían, pero tenían estas estancias donde hay que imaginarse que se estaría estupendamente, claro. Donde se ve claramente la opulencia romana. Donde se ve la opulencia romana representada en esas paredes de mármol, en este suelo de mármol y, en definitiva, en la grandeza de esta... Con piezas del mismo tamaño, exacto. Con piezas del mismo tamaño, que no nos ha quedado esa placa en el suelo, pero sí nos ha quedado la impronta de su existencia, porque luego, por desgracia, en la casa cuando se abandona, el mármol lo roban. Pues seguimos. Seguimos. Tiene varios patios en torno al cual se articulan distintas dependencias. Este gran jardín donde habría que imaginarse esculturas marmóreas, juegos de agua, pinturas. Tenía 3 patios, ¿no? Sí, se conoce parte de la casa porque hay parte que está todavía sin excavar, o sea, que todavía sería más grande de lo que estamos viendo ahora. Pues evidentemente, de momento solo se han documentado 3 patios, ¿no? Este sería el espacio del jardín. ¿Y cómo se relajaba la gente que vivía en esta casa? Porque según tengo entendido también hay unas termas que han hecho. La vida placentera que tenemos todos del mundo romano, pues lógicamente en esta casa se plasma muy bien, pues todas las zonas ajardinadas, los espacios abiertos, la zona de las termas, con su circuito de baños caliente, templado, frío. Pues como siempre, los ricos siempre han vivido bien, sea la época que sea, y los menos ricos pues han vivido como han podido. Pero indudablemente fue una cultura muy avanzada y todos heredamos esa mentalidad y somos herederos de aquel mundo, claro. Muchísimas gracias por todas tus explicaciones y espero volver pronto para seguir disfrutando de la cultura romana. Muy bien, gracias. Ya no nos queda ninguna duda de que a los romanos les gustaba vivir bien. Termas, obras de arte en forma de mosaico, habitaciones subterráneas para dormir fresquitos. A los romanos, además de la buena vida, les encantaba divertirse y sobre todo en el teatro.
para allá nos vamos. Bueno, que estás en la joya de Mérida, ¿eh? El Teatro Romano. No dejo de imaginarme cómo serían las noches de teatro aquí hace 2000 años. ¿Sabes la capacidad que tenía este teatro? No, Aquí cabían hasta 6000 personas. fíjate, pues es un aforo más grande que el de algunos teatros que tenemos ahora en la actualidad. Mira, yo creo que el Teatro Real de Madrid y el Palau de las Arts de Valencia no llegan a los 2000. Sin duda hace que nos demos cuenta del colosal monumento que estamos pisando. Ni tanto. Mira, lo que sí sabía es que este teatro tenía un velum, que es un techo retráctil con unas telas para protegerse del sol. Bueno, es que los romanos no escatimaban en gastos. ¿Nos sacamos una foto y seguimos? Venga. Sí que se vea de fondo, ¿no? El teatro. Que además está precioso ahora con esta luz. A ver. Vamos, ¿Por aquí? por aquí. Por el vomitorio. ¿Por este? Estamos ante el mejor ejemplo de arquitectura para el ocio que se conserva de Emérita Augusta. El teatro que regaló el cónsul Marco Agripa a la ciudad en el año 16 a.C. Elevándonos, vemos que respeta los cánones de construcción definidos por Vitruvio. Frente al hemiciclo del graderío, un front scenae, el frente escénico, recuperado y reconstruido tras las excavaciones arqueológicas de principios del siglo XX. Y en medio, la orquestra, el semicírculo en el que se ubicaban los músicos y los cantores durante las representaciones. Pero para entender su grandeza y su excelente estado de conservación, nos colamos por su subsuelo. Una imagen imposible si no fuera gracias a la magia de nuestro escáner. Mirando desde abajo su graderío, apreciamos su envergadura de 95 metros, con un aforo de hasta 6.000 espectadores. Para facilitar su construcción, se aprovechó la ladera del Cerro de San Albín, lo que permitió que los costes de fábrica resultaran mucho más económicos. Antes de acceder a las gradas, los asistentes recorrían estos pasillos abovedados en busca de los vomitorios que les conducían a sus asientos. Pasillos que transcurren de un extremo a otro debajo del graderío, formando una gran U. ¿Sabes? Con la oficialización del cristianismo en el siglo IV comenzó su abandono. Y el tiempo poco a poco fue sepultando el teatro. Sí, de hecho, como se sepultó bajo tierra, se aprovechó este espacio como campo de cultivo durante mucho tiempo y más tarde, en el siglo XVIII, como plaza de toros. Sí, no fue hasta 1910 que comenzaron las excavaciones, dirigidas por los arqueólogos Maximiliano Macías y José Ramón Mélida. Y gracias a eso tenemos hoy esta maravilla romana. Y tanto que sí. Tenemos una suerte de que 23 años después comenzara a celebrarse aquí el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Y al fin este teatro ha recuperado su función. Ya estamos en el lugar que más nos gusta del mundo, el escenario. ¿Y qué escenario? Fíjate. Mira qué belleza de columnas de mármol. Sí, y justo en el centro del escenario está la diosa romana Ceres, la diosa de los cereales y la agricultura, que era venerada por los emeritenses. Y a sus lados podemos ver a Proserpina y a Plutón. ¡Qué maravilla! Hemos comenzado nuestra ruta llegando a Hispania en velero. Y hemos terminado haciendo un recorrido por ese legado de opulencia, de riqueza y de prosperidad de aquella sociedad romana. ¿Y qué mejor lugar para terminar esta ruta que un anfiteatro? En concreto este de Mérida. Teatro, anfiteatro, circo. Desde luego el ocio y los buenos espectáculos eran importantísimos en aquella sociedad romana de la época. Pues sí, yo creo que les gustaba un espectáculo casi tanto como a ti y a mí una buena ruta de arquitectura e historia. ¿Preparada para la siguiente? Siempre. Venga.